Hola, me llamo Laura Porras López y voy a presentar mi trabajo sobre la comunicación y la transmisión de información. Bueno, para comenzar tenemos un índice sobre lo que vamos a hablar y pues vamos a tratar qué es la comunicación, sus tipos de comunicación y qué es el mensaje y sus características. Y por otro lado el proceso de transmisión de la información. Y bueno, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es la comunicación? Pues según la RAE es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, es decir, la forma que tenemos de transmitir información unos con otros. Como bien hemos dicho, para que haya comunicación debe de existir un código común, unas señales comunes y si no existe, pues simplemente no hay comunicación. Aún así, nosotros podemos comunicarnos con un alemán o con un perro porque existen muchísimos tipos de comunicación, aunque siempre pensamos en la comunicación verbal, pero encontramos otros muchos tipos como la auditiva, la no verbal, la olfativa, la gustativa, la visual, entre otras muchas. Lo que todas tienen en común es que transmiten una información y que une a dos personas como mínimo, es decir, es una acción social. Por ejemplo, si nos encontramos con un turista inglés en Málaga y pues nos pide que le dirijamos hacia la playa, pues no nos hace falta saber muchísimo inglés porque lo podemos hacer a través de la comunicación verbal, a través de los gestos. O le podemos decir que se guíe por el olor a mar y estaríamos usando la comunicación olfativa. De esta forma estaríamos cumpliendo las dos reglas, entre comillas, de toda comunicación. Vale, pues un elemento muy importante de la comunicación es el mensaje, que es la información que se desea enviar o que se desea intercambiar con el receptor. Por ejemplo, cuando un amigo te propone un plan para hacer por la tarde, la forma en que te lo transmita es el mensaje. Pues si te manda un WhatsApp o si en la escuela te dice, oye tú, ¿quieres que vayamos esta tarde al cine? Cualquier forma. Este mensaje debe de tener tres características. Debe ser instructivo, es decir, que permita enseñar algo, como por ejemplo este vídeo que os estoy presentando se supone que os tiene que enseñar. También debe de ser efectivo o más bien influyente en la vida y en el comportamiento de las personas, como por ejemplo cuando te dan un me gusta, como aquí tenemos representado, cuando te dan un me gusta en Instagram, pues ese mensaje es efectivo en tu vida y hace que tú te sientas mejor porque a la gente le gusta lo que tú estás haciendo. Y por último, deben de cumplirse ambas características. Vale, pues todo esto de lo que hemos hablado anteriormente lleva un proceso de transmisión formado por una serie de elementos. El primer elemento sería el mensaje, que como ya hemos dicho antes, es la información que queremos enviar hacia el receptor. Este puede ser escrito, como cuando escribes un correo electrónico o un WhatsApp a tu amigo, o hablado, es decir, cuando tenemos una conversación con alguien. El siguiente elemento serían las fuentes de información, que son documentos de distintos tipos que nos dan recursos para poder tratar un cierto tema. Y se pueden clasificar en primarias, como los libros o las películas, secundarias, como pueden ser las enciclopedias, o terciarias, como pueden ser las bibliografías o las encuestas. El siguiente elemento que tenemos es la codificación, que consiste en transformar dicha información que queremos transmitir en un código, valga la redundancia, que sea común a las personas que están participando en la comunicación. Ejemplos de estos códigos pues, pueden ser una lengua cualquiera, como la nuestra, el español, la lengua de signos o incluso las señales de tráfico. Ahora tenemos también el emisor y el receptor. El emisor es aquel que transmite el mensaje, mientras que el receptor es quien lo capta. Este sería el emisor y este sería el receptor. Por ejemplo, cuando el profesor explica a su clase, el profesor es el emisor, mientras que los alumnos son los receptores. O cuando vemos una señal de tráfico, esta señal es el emisor de una determinada prohibición o permisión, que sería el mensaje, y el conductor sería el receptor.
El medio transmisor o el canal de comunicación es la vía por la que se transmite la información y pueden ser de 4 tipos. Personal, cuando es más directo, como por ejemplo un teléfono; impersonal, como la radio; unidireccional, como la televisión; o bidireccional, cuando se puede interactuar, como en una llamada de teléfono. El siguiente elemento que tenemos es la decodificación, el proceso de decodificación que se produce cuando el receptor recibe el mensaje en un código simbólico, como puede ser un idioma o, como hemos dicho, las señales de tráfico, y el receptor lo interpreta, es decir, entiende lo que se le quiere transmitir. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que estamos hablando con una persona inglesa. Cuando esa persona nos habla en su idioma, por mucho inglés que sepamos, necesitamos un momentito, por corto que sea, para que nuestro cerebro capte esa información, la traduzca y nos mande información de vuelta sobre lo que esa persona nos ha querido transmitir. Aunque esto es un proceso complicado, pues realmente dura apenas unos segundos. Pues como vemos en esta foto, pues sería básicamente desliar el lío que nos ha transmitido esa persona y entender bien el mensaje que se nos ha transmitido. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el destinatario, que es la persona que comprende el mensaje. Se diferencia del receptor en que es a quien se pretendía dirigir el mensaje desde el primer momento, mientras que el receptor puede ser cualquiera. Hay veces que vamos por la calle y pues escuchamos nuestro nombre. Puede que no nos estuvieran llamando a nosotros, lo más seguro es que no lo estuvieran haciendo, pero hemos captado ese mensaje y por lo tanto nos hemos convertido en receptores. Pero no por eso nos hemos convertido en destinatarios, porque realmente esa persona pues no nos estaba llamando a nosotros, simplemente pues nos llamamos igual y lo hemos escuchado. Y pues esto es todo. Gracias.